Hola a todos, bienvenidos a este décimo video en el cual vamos a aprender lo que es el circuito equivalente de Norton y Thevenin. De acuerdo al temario, lo que deberíamos aprender es superposición, pero el problema de realizar ejercicios de superposición es que no hay mucho nada que ver en realidad. Las únicas consultas que yo normalmente recibo es cómo se resuelve, de qué trata y la respuesta es sencilla, es intercalando fuentes. Apago todas las fuentes y voy encendiendo una por una. Primero resuelvo el ejercicio con esta y después resuelvo el ejercicio con esta, nada más. Apagando las fuentes de acuerdo a su apagado, por si acaso. No es venir y ponerle voltaje cero, corriente cero. Las fuentes se apagan de acuerdo a unas reglas en realidad. Fuentes de voltaje, cortocircuito, y fuentes de corriente, circuito abierto, por si acaso. Y aquí es sencillo, ¿no? Apago estas, resuelvo, apago estas, resuelvo y los resultados los sumo. Y esa es la solución. En el caso de que sean tres fuentes, muchos me han preguntado cómo se resuelve. Es sencillo, lo mismo. Apago las tres fuentes, voy encendiendo una tras otra y lo sumo los resultados. Primero resuelvo con esta, después con esta y después con esta y sumo los resultados. Y obviamente que va a salir todo, el resultado va a ser correcto por si acaso. Ya. Ahora, ¿qué tema deberíamos ver siguiente? Sería lo que es el equivalente de Norton y Thevenin. ¿Para qué sirve este circuito? Este circuito, o bueno, circuito equivalente de Norton y Thevenin nos permite calcular o deducir una malla o nodos de circuito en función de una resistencia y un voltaje o una fuente de corriente, en función de una resistencia y una fuente de voltaje o una resistencia y una fuente de corriente. Cualquiera de los dos está permitido, aunque cualquiera de los dos son iguales, son iguales en realidad en sí. Aquí es simplemente hay que llevar esto a su equivalente de Thevenin visto desde los puntos A y B por si acaso. Cualquiera que le pida calcular un equivalente de Norton y Thevenin siempre va a decir entre los puntos A y B. Muchos se preguntarán para qué sirve esto, qué aplicaciones tiene. La aplicación es sencilla. Si quiero poner una resistencia acá, bueno, en acá sería sencillo calcular, pero si fuera, digamos, en este circuito de acá, le pongo una resistencia aquí de 10 ohmios y los resuelvo, y de ahí quiero probar con otra resistencia de 20 ohmios, de ahí de 30, de 40 y así sucesivamente probar cualquier otra resistencia, tengo que volver a resolver el circuito. No, porque yo puedo calcular el equivalente de Thevenin y en función a eso puedo resolver el circuito directamente. Ya bueno, vamos a resolver primero. Tengo ya preparados dos ejercicios. El problema 6. Encuentre el circuito equivalente de Thevenin con respecto a los terminales A y B, ¿no? Del circuito que se presenta en la figura. Aquí están los resultados. Ya, ahora, ¿qué métodos hay para encontrar el circuito equivalente de Thevenin? El primero, el voltaje de Thevenin es el voltaje en circuito abierto entre las terminales A y B. Con eso calculamos el voltaje de Thevenin. Ahora, ¿qué más? ¿Qué datos necesitamos? A ver, o qué datos podemos calcular. Aquí voy a anotar el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin y la corriente de Norton. El voltaje de Thevenin también es igual al voltaje en circuito abierto. BCA lo vamos a poner. La resistencia, al final lo voy a poner. La corriente de Norton es igual a la corriente en cortocircuito. La corriente que pasa entre la terminal A y B, pero cortocircuitando estas dos terminales por si acaso. Y la resistencia de Thevenin, esto es más simple, resistencia es igual a voltaje sobre corriente, al voltaje en circuito abierto sobre la corriente en cortocircuito, o también al voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton. Ya. Tenemos aquí un método, dos métodos, y después hay uno más que es el de para la resistencia de Thevenin, el apagado de fuentes.
pero el apagado de fuentes solo se puede hacer siempre y cuando tengamos fuentes independientes. Si este circuito tuviera alguna fuente dependiente, ya no se podría hacer ese método para calcular la resistencia de Thevenin, por si acaso. Vamos a calcular, pero por todos los métodos que podamos ahorita. Ya. Ahora, primero, calculamos el voltaje de Thevenin. Aquí es igual el voltaje de Thevenin al voltaje en circuito abierto entre las terminales A y B, ¿no? Voltaje de Thevenin es igual al voltaje en circuito abierto entre las terminales A y B. Ya. El voltaje entre A y B va a ser igual al voltaje en la resistencia de 40. ¿Por qué? Porque por aquí no hay corriente que esté pasando, así que aquí el voltaje va a ser 0. Así que va a ser como si estuviera conectado en este punto y en este punto. Aquí es igual divisor de voltaje, ¿no ve? Voltaje en circuito abierto voy a poner, va a ser igual a 60 multiplicado por, si no me equivoco es esta resistencia, la de 40 sobre la suma de las dos, divisor de voltaje, ¿no ve? 10 más 40. Listo, esto va a ser igual a 60 por 40 sobre 50. 40 sobre 50. Este se va a ir con este se va a ir con este. Aquí me falta igual, perdón. Vamos a usar calculadora, perdón. 60 por 40 dividido entre 50. 48, ¿no? Está igual a 48. Ya. Ahora, ¿a qué es igual la cociente de Norton? A la cociente en cortocircuito entre las terminales A y B. Voy a cortocircuitar esto. ¿La cociente en qué dirección? Hacia abajo, de A hacia B, por si acaso. Esta sería la cociente de cortocircuito. Quiero poner ICC. Y el voltaje, por si acaso, aquí es más y aquí es menos, por si acaso. Aquí es menos, por si acaso. Por si acaso, por si acaso. Ya, ahora, si voy a calcular la cociente de Norton aquí, la cociente de Norton va a ser igual a ¿qué? ¿Qué puedo hacer? Es sencillo, hay muchas formas de resolver el circuito. Puedo usar mallas o puedo hacer reducción de resistencias o un nodo. Yo voy a usar mallas para directamente, bueno, voy a usar mallas para, para recordar también el método porque me gusta ese método. Aquí lo voy a poner 1, aquí lo voy a poner 2 y voy a empezar a hacer el mismo método, lo que siempre calculábamos antes, solo para recordar por si acaso. Ya 1, 1, la suma de las resistencias sería 50, 10 más 40, 50, entre 1 y 2 menos 40. Aquí va a ser lo mismo, 9 menos 40 y aquí va a ser 48. Aquí va a ser I1. Mientras está haciendo esto voy a abrir MATLAB por si acaso. Aquí le voy a poner I2. Y aquí suma de voltajes, entra por signo negativo aquí, este lado está con negativo, el otro lo paso con positivo, 60. Ya, aquí cuánto sería 0, ¿no? Listo. Ahora está cargando MATLAB. Ya, la cociente que vamos a hallar aquí va a ser la cociente de cortocircuito o la cociente de Norton, es lo mismo. Ya, ahora, ¿cómo calculo la resistencia de Thevenin? Con esto, resistencia de Thevenin va a ser igual a voltaje en circuito abierto sobre cociente de cortocircuito. También podemos usar el método de apagado de fuentes, por si acaso. Eso igual es más fácil. Igual mientras está encendiendo MATLAB o me está cargando, vamos a hacer ese método. Voy a copiar este circuito. Aquí está. Y voy a empezar a abusar algunas cosas. A ver, por ejemplo, la fuente. Vamos a apagar la fuente. Esto lo vamos a abusar. Esto lo voy a abusar. Y este cable de aquí igual lo voy a abusar. La resistencia entre los terminales A y B, por si acaso. Y esto, fuentes de voltaje se apagan como cortocircuito, ¿no ve? Fuentes de corriente, circuito abierto.
el paralelo entre 10 y 40, vamos a ver la calculadora, producto sobre la suma, 400 dividido entre 50, ¿no ve? 8. Ya, vamos a ver aquí, se va a desaparecer todo esto y esto se va a convertir en 8. 8 más 8, 16. Otra forma, esta es otra forma de calcular, por ejemplo, por si acaso. La resistencia de Thevenin es igual a 16. Ahora, vamos a ver si nuestro resultado de la corriente de cortocircuito es correcto. ¿Ya? Listo. Vamos a ir copiando. Matriz A, esta también. 50 espacio menos 40 punto y coma menos 40 espacio 48. Listo. Matriz B. 60 punto y coma 0. Cosemos. Vamos al resultado y aquí están las corrientes. Copiar. Pegar. Y 1 igual. Y 2 igual. Ya, ¿cuál es la corriente que está pasando aquí? ¿Cuál es la corriente de cortocircuito? Sería I2 porque está yendo en el mismo sentido. Y esto sería igual a 3. Ahora, vamos a decir que no hemos calculado la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin va a ser igual a 48 dividido entre 3, que va a ser igual a, vamos a la calculadora, 48 dividido entre 3 igual a 16, ¿no ve? Sale lo mismo por si acaso, ¿no ve? Esas son dos formas de calcular. Y hemos visto ahorita varias formas por si no se puede o por si no podemos cortocircuitar o por si no podemos calcular el voltaje entre estos dos puntos o por si se nos hace más fácil usar el método de mallas o se nos hace más fácil usar el método de nodos. Ya depende de lo que cada uno domine por si acaso, en este caso. Pero normalmente lo que más se utiliza es voltaje en circuito abierto y corriente en cortocircuito, porque normalmente casi no hay fuentes independientes. Cuando todos son fuentes independientes se puede usar este método, pero si hay una fuente dependiente ya no se puede utilizar el método de apagado de fuentes por si acaso y calcular directamente como aquí es dato hemos hecho. Ya, continuaremos con el siguiente ejercicio. Vamos a acá. Este lo vamos a hacer rápido y vamos a hacer calcular el voltaje directamente acá. O calcular la corriente. Ambos son lo mismo. Aquí, ¿qué dice? A ver, determinar el circuito equivalente de Thevenin con respecto a los terminales A y B del circuito que se presenta en la figura. Ya, aquí dice el circuito equivalente de Thevenin. A eso me he olvidado en el otro. Perdón. Esto me estoy olvidando. Es acá. No les he mostrado aquí cuál es el circuito equivalente de Thevenin, por si acaso. Me he olvidado eso. Ya. El circuito equivalente de Thevenin es este, por si acaso. Lo voy a dibujar bien. Aquí sería 48 y aquí sería 16. Este es el circuito equivalente de Thevenin, por si acaso. Circuito equivalente de Norton es casi el mismo circuito. Se los voy a mostrar ahorita.
esta es la terminal A y esta es la terminal B. Y los valores, lo mismo, ¿no ve? Aquí sería 3 y aquí sería 16. Vamos a eliminar esto. Aquí sería 16 ohmios, por si acaso. Circuito equivalente de Thevenin, circuito equivalente de Norton. Son equivalentes uno con el otro, por si acaso. Ya hemos visto acá, son equivalentes a través de la ley de Ohm, por si acaso, ¿no ven? Ya, eso sería todo por este lado. Vamos al otro circuito. Ya, este lo podemos resolver sencillo, a ver. Vamos a intentar resolver lo más sencillo posible. Calcularemos el voltaje entre la terminal A y B. Podemos usar mallas, nodos. En este caso yo voy a usar mallas porque es más fácil. Vamos a calcular la cociente mejor, más fácil, para que estar practicando. ¿Sí? Cociente de cortocircuito aquí, ¿no? En este caso, yo voy a calcular la cociente de cortocircuito, de ahí voy a hacer voy a anular fuentes. Voy a calcular el circuito equivalente de Norton y de Norton voy a pasar a Thevenin. Ya, ahora mi dirección de fuente de cocientes, uno aquí y otro aquí, para no ir perdiendo la práctica por si acaso. Aquí voy a poner I1, está bien, aquí I2 y 3. Fuente de cociente, la fuente de cociente entra por aquí, menos, y aquí hay un más para mí. Y tiene una caída de voltaje B por si acaso, en este caso. Perdón, estoy tardando un poquito, ahí lo voy a poner, ya. Listo, ya lo mismo, método de matrices, ¿por qué? Porque es para mí más fácil calcular esto y evito perder más tiempo, en realidad. Igual ya, malla 1, la suma de todas las resistencias, 50, ¿no ve? Entre malla 1 y 2, 40, menos 40. Malla 1 y 3, menos 10. Aquí se repite el de menos 40, por si acaso, ¿no ve? Este de acá se repite aquí. Aquí, malla 2, 2 versus 2, 48. Listo. Entre 3 y 2, menos 8. Ya, aquí, entre malla 3 y malla 1, vamos a copiar toda esta fila algo así en realidad. Menos 10. Si han hecho bien, les va a salir así. 10 menos 8, ¿no ve? Estamos copiando esto algo así. Ahora, aquí entra la suma de todo esto de acá. 18, ¿no ve? Listo. Ahora, aquí sería I1, I2 y 3. Malla 1, signo negativo aquí, pasa al otro con positivo, 60. Malla 2, 0. Malla 3, B, ¿no ve? Por si acaso, sería B. Listo. Ahora, tenemos 3 ecuaciones con 4 incógnitas. No se puede resolver. ¿Dónde aparece nuestra otra ecuación? Acá. Y 3 es igual a 4, ¿no ve? Porque esta cociente y 3 está yendo en el mismo sentido que esta fuente de cociente. Y 3 igual a 4. Lo puedo meter aquí, claro, y lo voy a meter la otra variable más b. Y listo. Y esto lo puedo meter dentro del programa para hacerlo más rápido, ¿eh? O también lo podría eliminar la variable directamente, pero solo porque son matrices lo vamos a dejar así. 0, 0, menos 1, ¿no ve? Menos 1. Listo, y este sería 0 acá. Ahorita vamos a poner el 0. Aquí, nuestra otra ecuación tiene 1, no. Tiene I2, no. Tiene I3, sí, 1. Tiene B, no. Tiene aquí valor, sí, 4. Listo. Y vamos a eliminar este otro. Suprimir 0, listo. 0. Voy a ir a mi calculadora. Ustedes lo pueden usar con otro método, por nodos. Yo ahorita solo estoy usando este método porque es para hacer más práctica en realidad, por si acaso. Menos 40, menos 10, 0. Ahí me equivoqué. Menos 10,
menos 8, espacio 18, espacio menos 1, punto y coma, 0, espacio 1, espacio 0. Listo, ya. Punto y coma 0, punto y coma 0, punto y coma 4. Listo, ya está. Eso es todo. Y acá vamos a copiar los resultados. Copiar, pegar. Venimos acá, vamos a pegar los resultados, control B. Y 1 igual. Y 2 igual. Y 3 igual. B igual. Listo. Ya. Ahora, aquí es igual la cociente de cortocircuito. ICC va a ser igual a I2, ¿no ves? Porque está yendo en el mismo sentido. Que va a ser igual a 7. Ya. Ya tenemos la cociente de cortocircuito o cociente de Norton también, ¿no? Ahora, necesitamos calcular. Podemos calcular también el voltaje si abrimos esto de acá también. Podríamos hacer el mismo, pero vamos a apagar fuentes, solo porque hay una fuente de cociente en realidad. Por eso no más quiero apagar la fuente. Voy a poner aquí, copiar, vamos a calcular la resistencia. Ya, y vamos a ir apagando fuentes. ¿Cómo se apaga esta fuente? Fuente de cociente, fuente de voltaje, cortocircuito. Y lo cortocircuitamos. Fuente de cociente, circuito abierto. Vamos a dejar así. Voy a eliminar estos valores que he escrito yo. Y vamos empezando calculando. Como no existe este cable de acá, no está conectado a nada, vamos a hacer como que le estamos eliminando hasta aquí. Ya. Y el cortocircuito ya no hay. La resistencia equivalente entre las terminales A y B. Es resistencia equivalente entre 10 y 40. Ya hemos calculado 400 dividido entre 50 es 8, ¿no ve? Lo vamos a eliminar todo esto de acá. Y aquí vamos a escribir el número 8, ¿no ve? Resistencia equivalente paralelo entre 10 y 40 es 8 por si acaso. Ahora, resistencias en serie, sencillo. ¿Cuánto es la resistencia en serie entre 8 y 8? 16, se suma, ¿no? Bien sencillo. Vamos a eliminar este y lo vamos a escribir aquí. Listo. Y este otro más lo vamos a eliminar, le vamos a escribir el valor de 16. 16, listo. Ahora ya tenemos nuestro circuito equivalente de nuestra resistencia de Norton, sería resistencia de Norton, o también sería resistencia de Thevenin, que es lo mismo, y va a ser igual a 16, ya. Y vamos a dibujar el circuito. No me voy a copiar este de acá, no, del otro voy a copiar, de acá, copiar, pegar. Y listo. Pero aquí nos pide el circuito equivalente de Thevenin por si acaso. Aquí tenemos el circuito equivalente de Norton. Aquí es 7 por si acaso. ¿Cómo llegamos al circuito equivalente de Thevenin? Fácil. Hacemos lo que es ley de Ohm. Y vamos a escribir aquí. Voltaje de Thevenin es igual a qué es igual. Voltaje es igual a qué es igual el voltaje es igual a cociente por resistencia, que sería 7 por 16. Vamos a escribir mejor todo. Va a ser igual a la resistencia de Thevenin multiplicado por la cociente de Norton, que también es igual a la resistencia de Thevenin multiplicado por la cociente de cortocircuito, que va a ser igual a 7 por 16. Vamos un poquito aquí, listo. Calculadora, aquí está. 7 por 16 igual a 112. Igual a 112. Listo. 112. Está 112 y 16, ¿no ve? Ahora vamos a dibujar el circuito, lo voy a copiar este. Vamos a poner aquí más abajo la misma resistencia, solo el voltaje cambia. El voltaje sería 112. Listo, sencillo. ¿No ve? Ya. Eso sería todo. Cualquier consulta me pueden preguntar, no hay problema. Hasta luego.